el sentido de que puede que de repente no haga más efecto o menos efecto, pero la sensibilidad debería estar conservada, la profunda y la superficial. Eso sí no varía, aunque tome cualquier medicamento. Puede ser que de repente en el momento, porque tomó mucha medicación, esté un poco obnubilado, pero la sensibilidad no tendría que variar en el examen físico, ¿ya? ¿Y por qué son diferentes en el examen físico? Porque una va por un conducto y otra va por otro, ¿no? O sea, puede estar alterada la superficial y no la profunda. ¿Cómo? A ver, dos ejemplos de sensibilidad profunda. ¿Cómo evaluamos? Dos ejemplos. La palpación. También superficiales a la palpación. No. A ver, voy a hacer mejor mi pregunta. Ya, reflejos. Exactamente. ¿Y qué evalúan los reflejos? Si yo hago un reflejo, ¿qué estoy midiendo? Ya. Están los reflejos superficiales y profundos y también tienen que ver con los pares craneales y con los, por ejemplo, hay otros que están con L, L2, L1, L2. Los niveles a nivel de la columna, ¿no? De la médula. Bien. Bien, entonces ya dijimos impresión general, o sea, cómo lo vemos al paciente, si está acostado, si está sentado, si entra caminando, estado de conciencia, ya dijimos. Para eso tenemos que tener un diálogo con el paciente, porque si solo entramos y le preguntamos cómo se llama, me llamo Pedro. Ah, ¿se llama Pedro? Perfecto. No, tenemos que dialogar, dónde está, dónde vive, cómo llegó acá, cuántos hijos tiene, qué edad tiene, para hacer una evaluación integral. ¿Cómo habla? ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, existe la fascia motora y sensitiva, donde la motora, ¿qué hace el paciente? En la fascia motora, ¿habla o no habla? Habla, pero no coordina. Es diferente la disartria que la fascia. Entiende, pero no habla. Entiende, pero no habla. Y en la sensitiva, No entiende, pero no habla. ajá, y va a hablar incoherencias, pero no va a entender nada de lo que nosotros le decimos, ¿no? Bien. El Glasgow. Seguramente ya escucharon sobre el Glasgow. ¿Cuál es la escala mínima? Lo mínimo que una persona puede hacer. Exacto. Bien. ¿Y lo máximo? Ya. Esto, por ejemplo, yo siempre en el examen pregunto. Caso clínico, claro, siempre. Así que se la tienen que saber. Ahora, por ejemplo, en un paciente que la escala de Glasgow se utiliza generalmente más en trauma. ¿Por qué? Porque si un paciente tiene un ACV y tiene una fascia, puede que nuestro Glasgow salga alterado y no necesariamente porque neurológicamente esté como para intubar el paciente, porque ustedes saben que existe un número mínimo, ¿no?, para poder intubarlo. Pero hay que ver todo el contexto del paciente, por eso la anamnesis y el examen físico. Por ahí es mudo, y ustedes lo van a querer intubar y el hombre está súper consciente, pero es mudo, ¿no ves? O por ahí es ciego, entonces por eso es importante los antecedentes. Pérdida de conciencia, si ustedes se fijan, existen muchas causas. Bien, en la anamnesis, nosotros entonces cuando escribimos ya nuestra historia clínica, porque yo no sé sus prácticas, pero la práctica, el examen físico, la historia clínica es el examen, ¿no? Para tener su nota práctica en casa. En los otros catedráticos de repente también es similar. Tienen que anotar ustedes, cuando ustedes anotan su evaluación, su enfermedad actual, desde cómo empezó la enfermedad actual. Ya en antecedentes pueden desplayarse en los antecedentes que haya tenido el paciente, no relacionados con la enfermedad, pero en el examen, en la enfermedad actual, uno tiene que entender cronológicamente todo lo que fue pasando de esa enfermedad hasta que llegó a donde ustedes. Y toda la historia clínica es el reflejo de lo que ustedes vieron. O sea, yo, leyendo la historia clínica, tengo que imaginarme así tal cual ustedes lo vieron al paciente.
¿Bien? Yo tengo que imaginármelo como si yo lo estuviera viendo con su historia clínica de ustedes. Antecedentes familiares es importante por los síndromes, por enfermedades hereditarias, antecedentes personales porque puede ser también parte de una enfermedad que él ya viene trayendo de mucho tiempo o que ya hizo tratamiento, uso y abuso de fármacos y drogas también, porque puede alterarnos el examen físico de conciencia. Y bueno, ahí vamos a elaborar facies. ¿Pero es con nosotros? Sí. No, ya, entonces, sigamos. En fases, tenemos un montón de fases de acuerdo a la patología que el paciente presente, ¿no? Entonces, ahí tienen unas cuantas, las parkinsonianas. ¿Cuál es la característica? Igual vamos a ver Parkinson, pero ¿cuál es la característica de Parkinson en cuestión de fase? Que no tiene fase, ¿no? Que no tiene expresión, sí tiene fase. No tiene expresión. Ya, la tetánica. ¿Qué se llama? Ajá, tiene trismo, la risa sarcástica, ¿no? Pero el trismo que tiene. La actitud también, no solamente cuando entra caminando, cómo entra caminando, si entra caminando, si entra con bastón, con burrito, con silla de ruedas, y también la actitud, si está en cama, cómo está acostado, si está acostado de forma pasiva, si está con alguna actitud que nos demuestre o nos oriente a alguna otra enfermedad, ¿no? La marcha también es importante. Estos son unos cuantos ejemplos, pero si yo pregunto marcha, ustedes pueden ponerme si hay más en el libro, más en el libro, ¿no? Ya, lo que dijimos de movilidad, entonces, para la parte de motilidad hay, ¿qué influye? El trofismo, el tono muscular, la movilidad activa, porque tenemos activa y pasiva. Pasiva es la que nosotros hacemos y el paciente no hace nada. Y la activa es la que el paciente ejerce. Y la involuntaria, que son los reflejos, y la automática asociada, ¿no? Por ejemplo, intestino, o a veces la respiración, si bien es un movimiento activo, pero nosotros no estamos cada rato respirar. Ya lo hacemos de forma automática, ¿no? ¿Qué es el trofismo? Sí, el trofismo es diferente en cuestión del tono. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que ver es comparar un miembro con el otro. A diferencia del tono, el tono, tenemos un tono normalmente todo el tiempo, aunque no tengamos un movimiento. El trofismo podemos tener hipertrofia o atrofia. Atrofia, por ejemplo, fíjense este miembro y fíjense este otro. Si yo no uso el músculo se atrofia, pierde trofismo. Esto generalmente sucede, por ejemplo, cuando se coloca un yeso y no se mueve, no pierde la función, pero por el desuso se produce atrofia. Lógicamente también si hay una plejía o una paresia, por el desuso se atrofia. Puede ser simétrico o asimétrico. Hipertrofia, si yo más bien lo ejercito demasiado, crece más, ¿no? Bueno, lo mismo, esto generalmente también se ve en las personas mayores, que normalmente se va perdiendo masa muscular con el pasar de los años. Tono muscular, dijimos que es la resistencia activa que normalmente presenta el músculo. Y esto es un equilibrio, porque yo tengo músculos agonistas y antagonistas. ¿Bien? Y ese equilibrio es el que me permite también tener un tono muscular, porque está la lucha entre el agonista y el antagonista. Si tengo parálisis de uno de los dos, va a ganar el otro. Por eso es que cuando a veces ustedes ven, ¿han visto una persona con parálisis facial periférica? A veces se van hacia un lado. ¿Hacia qué lado se va? ¿Hacia el pléjico o hacia el normal? Al sano. ¿Por qué?
por la falta de equilibrio, ¿no? Se contrae el sano porque no tiene el antagonismo del otro. Espasticidad, esto se ve también cuando hay problemas neurológicos, que hay aumento del tono, donde depende de la lesión, puede ser cuando es medular alta o cuando es también a nivel cerebral, hay un tono aumentado y por eso es que ustedes ven que a veces el paciente que tiene un ACV está con el brazo doblado, la muñeca flexionada, pero es por una espasticidad, por un aumento del tono. Y dependiendo de la lesión, también puede más bien estar todo lo contrario, estar flojo. Esa es la espasticidad. Y la rigidez es cuando ya afecta, no solamente hay un aumento del tono, porque ustedes en la espasticidad pueden con mucha fuerza llegar a vencer esa espasticidad, pero con el pasar del tiempo, el músculo es como un elástico y se puede quedar ya rígido y ya no lo pueden vencer, ya no lo pueden estirar nuevamente. ¿Han escuchado hablar de la toxina botulínica? Ya. La toxina, por ejemplo, se utiliza en los casos de espasticidad en los pacientes con parálisis cerebral o con hemiplegia. ¿Para qué? Para permitir no el movimiento activo, sino que la persona pueda o su cuidador pueda estirar las articulaciones que están espásticas para limpiar, para evitar hongos en la flexura, ¿bien? Y lógicamente eso sí es transitorio, ¿no? Porque bueno, la toxina no dura para siempre, dura máximo 6 meses. Bien, entonces en el tono hay que ver hipertonía, hipotonía o atonía. Hipo ya saben que es poco, ¿no? Hiper, mucho. Bien, dijimos la movilidad voluntaria es la que yo como persona hago. Pasiva es la que yo le digo, usted no mueva, yo voy a mover. Generalmente la pasiva se utiliza para ver rangos articulares y la activa para ver músculos. Bien, esto es lo que les decía, fuerza muscular. Esta escala se llama de Daniels. Esta va del 0 al 5, donde 0 es parálisis completa, no hay nada de movimiento. 2, ustedes le dicen a la persona que mueva y bien, no puede mover, pero por lo menos ustedes ven que hay la intención y hay cierto grado de contracción del músculo. Ay, perdón, el 1. El 2 es intermedia. ¿Qué quiere decir? Hay movimiento, pero no vence la gravedad. Por ejemplo, ya, si yo quiero ver el bíceps, ¿qué movimiento hago? Ya, si venzo la gravedad, ¿cómo es el movimiento? Venciendo la gravedad, ¿cómo tengo que hacer? Ya, y sin vencer la gravedad, así no. pero ¿cómo yo evalúo el movimiento sin vencer la gravedad? Porque lo puedo evaluar. Así, como está haciendo su compañero. Todos miren a su compañero. Entonces, así. Porque estoy haciendo el bíceps, pero no estoy venciendo la gravedad. Bien. Cada uno de los músculos se puede hacer eso. Evaluar sin restando la gravedad para ver si igual cumple el rango articular y cumple el movimiento. Entonces, esa es la diferencia entre el 2 y el 3. ¿Bien? El 3 vence la gravedad, pero el 2 lo puede hacer, pero sin vencer la gravedad. 4 ya es parecia leve, que no vence la resistencia de la persona que lo examina, y 5 es normal. Lógicamente, la resistencia no tiene que ser, o sea, tiene que ser una resistencia normal, claro, no va a venir, qué sé yo, no sé, con Mike Tyson a medirme a mí, digamos, la resistencia, no lo debe ser nunca. ¿Ah? Ya, entonces ya dijimos del 0 al 5. No, porque tienen ustedes que empezar a hablar con propiedad. No pueden decir, sí, no es normal. ¿Qué es normal? Entonces tienen que decir fuerza muscular tanto, o sea, sensibilidad profunda, sensibilidad superficial, conservada. Ya tienen que empezar a hablar como médicos, a escribir como médicos, no. Conserven su letra bonita, por favor. Bien, ahora vamos a la parte de sensibilidad. Entonces dijimos, superficial,
que es la consciente o sensibilidad exteroceptiva, profunda o propioceptiva, introceptiva. Vamos a ver un poquito de, ya esta es la que dijimos, ¿no? Táctil, térmica, dolorosa, oftálmica, gustativa, visuales, auditivas. La propioceptiva nos permite darnos cuenta del movimiento, cambios de posición, tiene que ver con la parte muscular, tendones y articulaciones, que quiere decir que yo esté con los ojos cerrados y me mueven el brazo, yo siento dónde está. No porque no lo vea, sino porque lo estoy sintiendo con la parte propioceptiva. Parestesia, con el conocimiento, las presiones, o sea, cuando me están apretando, cuando me ponen algo pesado o liviano, ese es otro tipo de sensibilidad. Interoceptiva proviene de las vísceras, provocada por fenómenos mecánicos o químicos. Ya, para ver, lógicamente, para evaluar la sensibilidad, el paciente tiene que estar consciente, porque él es el que nos va a decir si siente o no siente. ¿Cómo lo siente? Si lo siente menos de lo normal, si siente simétrico, si lo siente en este miembro superior más lejos, si está diferente que en el otro. Tenemos que tener un paciente consciente y despierto para eso, ¿no? Y lo ideal, con los ojos cerrados o nosotros cubriéndolo. ¿Por qué? Porque el paciente a veces engaña. Y no porque de repente quiere engañarnos, sino porque como está mirando, puede creer que está sintiendo, porque ustedes lo tocan y dicen, sí, me está tocando porque lo está mirando. Entonces siempre hay que pedir que los ojos estén cerrados para hacer un buen examen físico en relación a sensibilidad. Táctil, como dijimos, que es dolor, presión, superficial. Entonces tenemos que tener algodón, tenemos que tener una aguja, tenemos que tener de repente algo frío, algo caliente para hacer un examen físico completo, ¿no? Y explorar siempre bilateral, comparativo. Si yo hago acá, igual hago acá. ¿Por qué? Porque depende si es un accidente o lo que sea, pueden haber lesiones que van a ser asimétricas. Térmica, frío-calor, presión, apretando, sensibilidad al peso o barognosia, vibratoria, que es con el diapasón, ¿no? ¿Alguna vez han visto un diapasón? Sí, la creo. Es como una Y que ustedes lo golpean y vibran. ¿En serio? ¿En serio? No. Sí, en serio, sí. No usamos, pero vimos fotos. Bueno, pero así es para la vibratoria, ¿no? Con el diapasón. No hay otra forma de ver la vibratoria cuando van a vibrar. Sensibilidad propioceptiva. Barognosia, el sentido del peso, parestesia, batistesia, no decíamos. Esto ya lo vimos, más o menos. Ya, entonces, dijimos que ya empezamos a utilizar tecnología médica. Si no mueve un miembro superior o inferior, bueno, superior, monoparesia, monoplegia, ya sea inferior o superior. En mi cuerpo, hemiparesia o hemiplegia. Paresia es que mueve, pero Parece que hay debilidad. Plejía, completo, exacto. Ambos miembros superiores, paraparesia o biparesia, inferiores, lo mismo, y cuando son los cuatro es cuadriplejía, cuadriparesia o tetraparesia o tetraplejía, ¿no? ¿Pero qué tiene? Es que el ACV puede ser que el ACV deje como secuela una hemiplejía o hemiparesia, o solamente deje como secuela una parálisis facial central, no periférica, o puede ser que deje como secuela solo una fascia. Lo que ustedes ven es lo que tienen que escribir.
porque el ACV puede tener un montón de manifestaciones. No siempre es la característica que es la hemiplégica, no siempre. Entonces, por eso vamos a ir viendo cuando vayamos avanzando los tipos de lesiones que pueden haber en el examen físico. Entonces, esto es lo que dijimos, ¿no? Monoparesia, paraparesia, hemiplegia, cuadriplegia, ¿no? No, Sí.